Análisis jurídico de la competencia jurisdiccional según el Código Civil peruano, un estudio de sus disposiciones en el contexto nacional e internacional. A modo de resumen, el presente ensayo analiza la competencia jurisdiccional según los artículos 2057 a 2067 del Código Civil peruano, enfocándose en cómo las disposiciones de este código determinan qué tribunales tienen autoridad para resolver disputas tanto dentro del territorio peruano como en causas internacionales. Se abordan los principios fundamentales de la competencia como el territorio, la especialidad y autonomía de las partes y se examinan los desafíos que surgen en la aplicación de estas normas, especialmente en los casos que involucran las relaciones transnacionales. El análisis destaca cómo las normas del Código Civil interactúan con los tratados internacionales ratificados por el Perú, como los convenios de La Haya, y como los tribunales peruanos están habilitados para resolver disputas sobre bienes y personas domiciliadas fuera del país. A modo de introducción, el tema central de este ensayo es el análisis de las disposiciones contenidas en el título 2 del Código Civil peruano, específicamente en los artículos 2057 a 2067, que regula la competencia jurisdiccional de los tribunales peruanos. La competencia jurisdiccional es un principio fundamental del derecho procesal que determina qué tribunales tienen la autoridad para resolver los conflictos entre las partes, ya sea dentro del territorio nacional o en casos excepcionales con un componente internacional. La competencia jurisdiccional se refiere al ámbito de poder que tienen los tribunales para conocer y resolver determinados tipos de casos. En este contexto se tratará de cómo se organizan los tribunales peruanos para conocer acciones contra las personas domiciliadas en el país o bien para dirimir casos que involucran a personas domiciliadas en el extranjero, pero con implicancias dentro del territorio peruano. En este sentido, el título 2 del Código Civil regula distintos aspectos fundamentales que marcan la eficacia de las resoluciones judiciales y la distribución de competencias según las características del caso y las partes involucradas. El objetivo principal de este ensayo es realizar un análisis exhaustivo sobre la competencia jurisdiccional en el Código Civil peruano. Tenemos identificar y realizar las reglas de la competencia jurisdiccional contenidas en el artículo 2057-2067 del Código Civil peruano. Evaluar las implicancias jurídicas de los artículos mencionados, observando su aplicación práctica en la resolución de casos. Comparar la normativa peruana sobre la competencia jurisdiccional con los sistemas jurídicos de otros países y los tratados internacionales ratificados por el Perú. Y por último, proponer soluciones y alternativas para mejorar con claridad y eficacia de las disposiciones del Código Civil relacionadas con la competencia jurisdiccional. Como objetivos específicos tenemos establecer cómo las normas sobre competencia jurisdiccional contribuyen a la protección de los derechos de las partes en procesos judiciales nacionales e internacionales, definir los límites de la jurisdicción peruana en los casos transnacionales, explorar las alternativas de solución ante los retos que surgen en los casos de prórroga, jurisdicción y sumisión tácita. Finalmente, este ensayo tiene una importancia jurídica significativa, ya que la competencia jurisdiccional afecta directamente la capacidad del sistema judicial peruano para administrar justicia de manera efectiva. El análisis de las disposiciones del Código Civil permite evaluar si las reglas actuales son lo suficientemente claras y prácticas para abordar los conflictos jurisdiccionales de forma equitativa, especialmente en el contexto de las relaciones jurídicas internacionales. Gracias. Vamos a abarcar el tema de la competencia jurisdiccional. La competencia jurisdiccional viene a ser un tema muy importante en el derecho procesal porque nos dice qué tribunal tiene la autoridad para resolver un caso. Este también viene a ser un poder que va a ejercer sobre las personas, sobre los bienes o hechos relacionados a un proceso. ¿Y por qué es importante? Porque va a asegurar correctamente la administración de la justicia y va a definir quién va a resolver este conflicto, cómo se va a desarrollar el proceso y dónde se va a llevar a cabo. Si no existe este criterio, había un caos en los juicios y conflictos entre tribunales. También tiene su clasificación en la competencia. Debemos clasificarlos en varias formas, como viene a ser territorial, de materia, de personal y especialidad. En territorial vamos a hablar según el lugar de los hechos o el domicilio de las partes. Y la materia según el tipo de litigio, por ejemplo, si viene a ser de familia, de propiedad o de contratos. Personal
se basa más en el domicilio de las personas involucradas. Según en nuestro país, el artículo 2057 del Código Civil establece que los tribunales peruanos son competentes sobre las personas domiciliadas en el país. Y la especialidad que viene a ver tribunales con competencia exclusiva, como viene a ser laborales o de menores. También viene a ser un caso que involucra más a un país. ¿No? ¿Qué pasa si se involucra en un conflicto diferentes países? Entra en juego la competencia jurisdiccional internacional. Esto se va a regular en el derecho internacional privado con tratados como el Convenio de La Haya y en Perú por los artículos del Código Civil, además de normas como el Pacto de San José. Por ejemplo, si un ciudadano peruano domiciliado en Perú es demandado, los tribunales peruanos son competentes, aunque los hechos hayan ocurrido en otro país, ya que en el artículo 2057 del Código Civil peruano nos dice que este artículo nos dice que los tribunales peruanos tienen competencia sobre las personas domiciliadas en el Perú. El domicilio se entiende como un lugar de residencia habitual. Esto refuerza la soberanía nacional y evita que las personas eludan la justicia nacional acudiendo a los tribunales extranjeros. El Convenio de La Haya del 2005 también respalda este criterio en el ámbito internacional. Siguiendo con el artículo 2058, nos va a hablar sobre las competencias en acciones patrimoniales. Este artículo va a ampliar las reglas, porque nos va a hablar sobre los bienes situados en el Perú, obligaciones que se ejecutan en el Perú y el arbitraje. Cuando estamos hablando de los bienes situados en el Perú, vienen a ser los tribunales peruanos que tienen competencia exclusiva sobre bienes inmuebles ubicados en el país y obligaciones que se ejecutan en el Perú si un contrato se celebra en Perú o un delito ocurre aquí, son los tribunales peruanos los que resuelven el caso. Y en el arbitraje, este artículo reconoce que las partes pueden someter disputas patrimoniales o arbitraje siguiendo estándares internacionales como el Convenio de Nueva York de 1958. En conclusión, la competencia jurisdiccional va a organizar el poder judicial, también va a garantizar la seguridad jurídica y va a respetar la supremacía nacional. En el Perú, los artículos, lo que ya he mencionado, 2057 y 2058, vienen a ser claves para definir estos criterios y se complementan con tratados internacionales como ya había mencionado. Pero además tenemos más artículos que mis compañeras van a explicar. Muy bien, ahora voy a hablarles yo sobre el artículo 2059 que trata sobre la sumisión tácita y el artículo 2060 sobre la prórroga de jurisdicción o elección de tribunal extranjero. Ambos artículos buscan un equilibrio entre la celeridad procesal, la autonomía de la voluntad de las partes y la protección de la soberanía nacional. Bien, empecemos sobre la sumisión tácita. Es básicamente un acto procesal unilateral de carácter implícito donde una persona que comparece en juicio sin impugnar la competencia del tribunal se entiende que acepta su jurisdicción. Arias nos dice que la sumisión tácita promueve la fluidez de los procedimientos judiciales, evitando impugnaciones dilatorias innecesarias. Entonces, ¿cuál vendría a ser el objetivo de este artículo? Básicamente es el evitar la incertidumbre y las dilaciones procesales, dar seguridad jurídica. Aquí las partes saben que si no cuestionan la competencia desde el inicio, no podrán hacerlo después. ¿Cuáles vienen a ser sus limitaciones? Este artículo nos aclara que no hay sumisión tácita si la comparecencia fue producto de coacción o medida coercitiva. Esto se conecta con el derecho al debido proceso, el artículo 8 de la Convención América de Derechos Humanos. Por ejemplo,
Si una parte es forzada a comparecer mediante embargo o amenaza, no se interpreta que aceptó la jurisdicción. Entonces, ¿cuál vendría a ser aquí la relevancia internacional en el derecho privado? En litigios internacionales se evita que una parte extranjera se excuse diciendo que el tribunal no es competente cuando ya actuó sin impugnar. También aplica en arbitraje internacional. Si las partes litigan sin objetar, se entiende que han reconocido la competencia del tribunal arbitral. Ahora pasemos al siguiente artículo, que es sobre la prórroga de jurisdicción, que es el artículo 2060. Este artículo reconoce la autonomía de la voluntad de las partes. O sea, va a permitir la elección de elegir un tribunal extranjero en asuntos patrimoniales. Santos nos dice, o bueno, nos afirma que la autonomía de la voluntad en el derecho internacional privado otorga seguridad jurídica y flexibilidad en las relaciones transnacionales. Pero ¿cuáles son sus límites? Aquí tenemos dos puntos, que es la jurisdicción exclusiva, donde no se puede prorrogar en temas reservados a los tribunales peruanos, como los derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el Perú. Por ejemplo, si dos empresas extranjeras litigan en un terreno en Cusco, ningún tribunal extranjero puede resolverlo. Luego tenemos el abuso de derecho. Se rechaza si la prórroga busca evadir el ordenamiento peruano o elegir un tribunal solo para obtener ventajas procesal. Aquí se puede ver, es el siguiente punto, ¿cuál sería el orden público? El artículo 2060 protege el orden público internacional peruano, que funciona como un filtro correctivo. Pazmiño nos dice, nos explica, que este principio protege los valores esenciales del Estado, como los derechos humanos, soberanía y normas de especial importancia. Por ejemplo, si las partes eligen un tribunal extranjero que aplica leyes contrarias a la dignidad humana o igualdad, el Perú no las reconocería. Más sería básicamente contrarias, sobre la dignidad peruana en nuestro país. Ahora, ambos artículos expresan un balance entre la libertad y límites. Por ejemplo, el artículo 2059 garantiza la celeridad procesal con la sumisión tácita. El artículo 2060 reconoce la autonomía de la voluntad, pero pero es un poco restringida por la jurisdicción exclusiva y el orden público. Entonces, esto refleja que el derecho internacional público peruano sigue estándares internacionales, como el Convenio de La Haya sobre la jurisdicción internacional, pero siempre resguardando la soberanía judicial. Entonces, tanto la sumisión tácita como la prórroga de jurisdicción son mecanismos que fortalecen el sistema judicial peruano en contextos internacionales. El primero asegura la eficiencia del proceso, el segundo reconoce la autonomía de las partes, pero sin poner en riesgo la soberanía ni el orden público internacional. Muchas gracias. Les doy el paso a mi siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, ahora vamos a tocar lo que viene a ser el artículo 2061 del Código Civil peruano. Básicamente este artículo nos establece que los tribunales peruanos deben conocer disputas sobre estos bienes situados dentro del territorio peruano, ¿no? Aunque las partes estén domiciliadas fuera en el extranjero, en aplicación al principio de la soberanía y de efectividad de las decisiones judiciales que se dan. Como puntos claves en sí de este artículo, lo dividí en tres, que básicamente es sobre la competencia. Se justifica porque los bienes están ubicados en el Perú, siguiendo el criterio territorial del derecho internacional privado. Y como segundo, en el caso de quiebre, los tribunales peruanos tienen competencia exclusiva respecto a los bienes situados en el país, protegiendo a acreedores y evitando conflictos internacionales, ¿no? Como tercero, tenemos que este criterio se alinea con normas internacionales, con el reglamento 1215-2012 de la OEA y el convenio de la Haya
sobre sucesiones internacionales, ¿no? En el año 1989, que vincula aquí la jurisprudencia o la jurisdicción, mejor dicho, con el lugar donde se ubican pues estos bienes, ¿no? Inmuebles. Bueno, como un claro ejemplo en sí, un ejemplo práctico, es que si un ciudadano extranjero, digamos Juan, que viene a ser español, posee sus bienes inmuebles dentro del territorio peruano y muere, pues los tribunales peruanos son competentes para resolver pues lo que viene a ser la sucesión, ¿no? De estos bienes, aunque los herederos pues estén domiciliados en otro país, en este caso pues en España, que se da los herederos directamente pues de Juan. Continúa con la exposición mi compañera. Competencia en acciones personales, derecho peruano aplicable. Primero tenemos a la competencia de tribunales peruanos, constituye a los tribunales peruanos, ellos tienen competencia sobre acciones personales que están relacionados con el estado y la capacidad de las personas. Luego tenemos la sumisión expresa o tácita en la jurisdicción peruana. Tenemos la sumisión tácita, que se considera cuando una parte comparece al juicio sin impugnar la jurisdicción del tribunal peruano. Luego tenemos las relaciones familiares y estado civil en el derecho internacional privado, jurisdicción y relaciones familiares. Aunque las partes están relacionadas con el extranjero, los tribunales peruanos pueden resolver disputas familiares si hay relación significativa con el Perú. Bien, por su parte, el artículo 263 nos habla respecto al foro de necesidad, donde nos mencionan expresamente que los tribunales peruanos son competentes para dictar estas medidas provisionales de protección de las personas naturales que se encuentran en el territorio de la República, aún contra personas domiciliadas en país extranjero, aunque éstas carezcan de jurisdicción para conocer del fondo como tal del asunto, ¿no? En ese sentido, vamos a ver que el artículo nos dice que los tribunales peruanos pueden dictar estas medidas de protección a favor de estas personas que estén en nuestro territorio, pese a que esas personas vivan o estén domiciliados en otro país. En otras palabras, para explicarlo, esto significa que si alguien se encuentra en Perú y enfrenta una situación urgente o de riesgo, los tribunales peruanos pueden intervenir para protegerlos, aun cuando no tengan competencia sobre el fondo del problema que se está suscitando en la persona, ¿no? Asimismo, a este principio se le llama el foro de necesidad, justamente, ¿no? La palabra necesidad, dentro de nuestro derecho internacional privado. Y lo que se busca es algo muy claro, que es proteger los derechos fundamentales cuando hay una situación crítica o de urgencia que amerite, pues, que en este caso los tribunales peruanos se manifiesten. Por ejemplo, podríamos pensar en un caso práctico. Ana es una ciudadana chilena y está de visita en Lima. Durante su estancia empieza a recibir amenazas de su pareja peruana. Aunque el conflicto de fondo debería en sí resolverse en Chile, porque ella vive allá, Ana vive en Chile, los tribunales peruanos sí pueden darle esta protección inmediata. ¿Y cómo es que se da esta protección inmediata? Pues dictando estas medidas como una orden de alejamiento, eso es aplicar el foro de necesidad justamente para proteger primero a la persona en riesgo y después dejar el tema de fondo del caso para que los resuelvan ya los tribunales competentes en el país de residencia, en este caso el país chileno, pues no, quien va a tomar las decisiones. Nosotros solo dictamos estas medidas de urgencia, de necesidad para justamente salvaguardar los derechos fundamentales. Asimismo, este principio está alineado con los derechos humanos y con tratados internacionales como la Convención Americana sobre los derechos humanos, que obliga en este caso a los estados a proteger a todas las personas bajo su jurisdicción sin importar o discriminar la nacionalidad de cada uno. En ese sentido, podemos mencionar, pues a modo de resumen, que el foro de necesidad es la prueba legal que permite a los tribunales peruanos actuar en forma inmediata frente a una urgencia, aunque en este caso, pues el litigio principal corresponde resolver a otro país. Por su parte, el artículo 2064 ha sido derogado, por ello pasamos al 2065, que nos habla respecto justamente a la unidad del foro.
expresamente señala que el tribunal peruano que conoce válidamente de la demanda es también competente para conocer de la reconvención, ¿no? En ese sentido, lo que hace este artículo es establecer este principio de unidad del foro. Este principio nos dice que si un tribunal peruano ya tiene competencia para conocer una demanda principal, también va a ser competente para conocer de la reconvención, es decir, de la demanda que presente el demandado en respuesta, pues no a la demanda que se ha interpuesto, justamente. Y surge aquí una interrogante, que es ¿por qué es importante esto en el derecho internacional privado? Y bueno, esto es importante justamente porque evita que un mismo conflicto se divida en varios procesos en distintos países, ¿no? Lo que igual podría generar ciertas decisiones que vayan a ser contradictorias o incluso injustas en los diversos países que se esté llevando a cabo el litigio, ¿no? En otras palabras, podemos señalar que con este principio de la unidad justamente se busca que todo litigio se resuelva en un mismo tribunal, ¿no? En este caso el tribunal peruano, logrando esta coherencia, lo que es los principios de la economía procesal y evitando cierta fragmentación al momento de decidir. En este caso también vale mencionar que este artículo nos habla de lo que es la reconvención, ¿no? Lo cual es clave aquí. Por ejemplo, si alguien presenta una demanda a nuestro país, en el Perú, y la parte demandada no se defiende, sino que además formula una nueva demanda contra el demandado dentro del mismo proceso, gracias al principio de unidad de foro, justamente será ese mismo tribunal peruano el que vea ambas demandas sin necesidad de mandar la reconvención pues a otro país, ¿no? Sino que todo se resuelva dentro de un ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho. Asimismo, este principio no es solo exclusivo del Perú, también lo encontramos en regulaciones internacionales como por ejemplo el Reglamento Europeo, el 2015-2012, que nos establece que exactamente lo mismo, ¿no? Que el tribunal que conoce de la demanda principal también tiene que resolver lo que es la reconvención. En ese sentido podemos señalar pues finalmente que la unidad del foro refuerza lo que es la integridad procesal y asimismo asegura que en este caso un único tribunal tenga justamente la visión completa del caso, ¿no? Ambas partes, ambas versiones, algo fundamental en los litigios internacionales donde hay varias jurisdicciones. Siguiendo con la exposición, nosotros vamos a referirnos a la listipendia y cosa juzgada, que viene siendo el artículo 2066 del Código Civil peruano. Bien, prácticamente este artículo regula lo que pasa cuando un mismo caso se está viendo en otro país y también se está viendo acá en el Perú al mismo tiempo. Bien, prácticamente la listipendia es si en otro país ya hay un proceso en el cual ya está abierto sobre el mismo asunto y con las mismas partes, lo que hace el juez peruano puede suspender el juicio, pero solo si ve que el tribunal extranjero dará su sentencia en un plazo razonable que, si no mal me equivoco, es máximo de 3 meses. Y esa sentencia puede ser reconocida en el Perú. Esto evita que obviamente existan dos fallos de los cuales pueden ser diferentes sobre el mismo asunto, el mismo problema, y además demuestra cooperación entre tribunales de distintos países. Bien, ahora con respecto a la cosa juzgada, si un tribunal extranjero ya resolvió el caso y su sentencia puede ser reconocida y al su mismo tiempo ejecutada en el Perú, el juez peruano debe de respetar, ¿no?, dicha decisión y no volver a juzgar al mismo tiempo o el mismo caso, ¿no? De tal manera que así se refuerza las decisiones extranjeras y se evita que las partes no busquen juicio en varios países para obtener, digamos, otros resultados, ¿no? Bien, ahora con respecto a la competencia negativa, que es en el artículo 2067 del Código Civil peruano, este artículo prácticamente nos explica, ¿no?, o bueno, quiere dar a entender que cuando los jueces peruanos no pueden conocer un caso, para respetar, digamos, la soberanía de otros países y las reglas de derecho internacional, las normas de derecho internacional, los jueces peruanos no pueden intervenir en ciertos casos, en los bienes inmuebles en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, si en el caso trata sobre una casa o un terreno en otro país, solo los tribunales de ese país, ¿no?, pueden resolverlo.
Ahora, el otro caso es casos sometidos a tribunales extranjeros, que nos quiere decir que si las partes ya han acordado que el juicio se verá en otro país, el Perú respeta dicho acuerdo de las partes, salvo que se trate de temas de jurisdicción exclusiva peruana. Bien, ahora en el punto 3 es en el Estado civil y capacidad sin vínculo en el Perú, con Perú, ¿no? Que son divorcios, adopciones, nacionalidad o capacidad de una persona. Bien, o sea, prácticamente en el artículo 2066 evita que los juicios duplicados, ¿no? O fallos dobles, ¿no? Y asimismo asegura que se respete una sentencia extranjera. En el artículo 2067 señala cuando el Perú no puede intervenir para no invadir la competencia de otros estados. Bien, todo esto, digamos que es una cooperación internacional y asimismo garantiza la seguridad jurídica en casos como elementos extranjeros. Gracias.